esta es la notación como más simple, la comita arriba, f' de x. Pero también se puede escribir de esta otra manera. Una d, la función, abajo una d y la x. Derivada de la función x respecto de la variable x. O sea, derivada de la función f respecto de la variable x. Esto de acá, la parte de abajo, es el que me indica cuál es la variable. Derivada de f respecto de x. ¿Ya? Porque uno puede tener funciones en varias variables, en x, en y, en z, en muchas variables. Entonces esta parte de abajo aquí es importante porque este es el que me indica respecto de qué variable se está haciendo la derivada. Eso es como una notación. Entonces la derivada se escribe de esa manera. Podemos necesitar calcular derivadas de órdenes superiores. Por ejemplo, la segunda derivada, la tercera derivada. La segunda derivada es la derivada de la derivada. Y la tercera derivada es la derivada de la derivada de la derivada. ¿Ya? Entonces podemos necesitar calcular derivadas de órdenes superiores. Entonces eso sería la f segunda, la f tercera, y así podría seguir. ¿Ya? Donde la f segunda es la derivada de la derivada. Las derivadas entonces de órdenes superiores, segundo, tercero, siempre son derivadas sobre derivadas. ¿Qué representa? La derivada evaluada en un punto específico representa la pendiente de la recta tangente. ¿Se acuerdan? Lo estuvimos trabajando la semana pasada. La pendiente de la recta tangente a la curva o función. Permiso. Adelante. Cierra una vez, Javier. En el punto dado. ¿Ya? La derivada evaluada en un punto específico representa la pendiente de la recta tangente a la curva. Cuando hablamos de la curva me refiero de nuevo a la función en el punto dado. F' de x sub 0. Cuando le ponemos ahí un numerito, sub 0, sub 1, 2, 3, cuando le ponemos ahí un numerito abajo, eso no es una variable, sino que representa como si fuera un número conocido. Es como si aquí yo escribiera f' en 5, f' en 8, f' en menos 2. Entonces esto siempre, cuando uno le pone un numerito chico abajo, representa un número conocido. ¿Ya? Entonces las derivadas nos están diciendo que lo que representan es la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto que se dé. Por ejemplo, gráficamente, si nosotros tenemos, por ejemplo, esa curva, aquí yo tengo el punto x sub 0,
cuya imagen es I sub 0. Ahí en ese punto hay una recta tangente, como lo habíamos visto la clase pasada. Ahí hay una recta tangente. La pendiente de esa recta, es lo que dice aquí. La pendiente de la recta tangente, la recta en rojo, es la derivada evaluada en el punto. La pendiente de la recta que dice ahí es G. ¿Y qué significa TG? La recta no tangente. Siempre que uno calcula o usa la recta tangente, siempre de la mano con la recta tangente está la recta que se llama normal. ¿Qué es la recta normal? No se acuerda. Pero la recta normal es la recta que es perpendicular a la recta tangente. ¿Ya? Generalmente van de la mano la recta tangente y la recta normal. Cada vez que nos piden calcular, vamos a calcular la tangente y de paso generalmente le van a pedir la recta normal. La recta normal, entonces la perpendicular. Ahí. Esa es la recta normal. La que dice ahí en negro. ¿Y por qué se llama normal? No sé. Digamos que viene con esa lógica, pero históricamente, de millones y millones de años. Esa es 15, ¿verdad? Sí. ¿Sí no me parece normal? ¿No? De. O sea, como que no podemos entender que pensé que normal iba a ser A ver cómo te la imaginaste. Ya, pues, pero ahí te estás imaginando una perpendicularidad, pues. Entonces, igual la recta esta es perpendicular a la recta roja. Entonces, igual hay una perpendicularidad. Lo que pasa es que tu plano es un plano así. Pero si yo te giro el mundo, ahora tu plano quedó así. Entonces, igual tú dijiste ya, normal me la imaginé así o así, así cuando la hecho función además. ¿Ya? Entonces, así o así. O sea, te la estás imaginando perpendicular, igual, como los ejes. Ya, pero imagínate ese plano que tú tienes, gíralo un poquitito y ahí igual está tu plano cartesiano. O sea, igual están las rectas que es a un lado y la otra que es justo la corta en perpendicular. La normal es que tiene que ser Perpendicular a la tangente. o sea, lo opuesto. Profe, me da permiso un poco, por favor. Entonces, la recta normal, bueno, el nombre puede ser debido a que generalmente uno la utiliza como una recta directriz. Directriz para que me indique hacia dónde, por ejemplo, voy a tener un determinado movimiento, hacia dónde voy a tener un determinado desplazamiento. Y cuando uno habla de vectores, ahí uno habla de vectores normalizados. Un vector normalizado es un vector que tiene como largo 1. Entonces por eso se llama rectas directrices, porque a partir del largo 1 yo lo voy multiplicando por 3, tengo una más grande, la multiplico por 1,5, entonces a partir de ella yo puedo generar muchas otras. ¿Ya? Acá lo importante es que
nosotros vamos a tener esta situación de cálculo de la pendiente de una recta particular, que es la que se llama tangente. Y aquí vamos a decir cómo se determina la ecuación. La ecuación de la recta tangente a la curva f de x en el punto x sub 0 está dada por la tangente va a ser y así, y va a ser igual a f' de x sub 0, x menos x sub 0 más y sub 0. De esta manera obtenemos la ecuación de la recta tangente. ¿Se acuerdan que en la clase pasada nosotros habíamos estado trabajando con varias rectas que en principio eran secantes y dijimos cuál era la pendiente de esa recta secante? La pendiente era el número que multiplicaba a la x. Bueno, ahora este es el número que multiplica a la x. Ese número, el que está multiplicando a la x. Y ese número es la pendiente, lo que ya habíamos hecho en la clase pasada. Entonces aquí ahora estamos formalizando en cuanto a lo que es una ecuación de una recta en particular, que es la recta tangente. Y la ecuación de la recta normal, O sea, la derivada 1 está multiplicando la x. sí, a x menos x0. Y la ecuación de la recta normal es y es igual a menos 1 dividido por la derivada evaluada en el punto por x menos x0 más y0. Esas son las ecuaciones para la recta tangente y la recta normal respectivamente, en un punto específico. ¿Ahora sí? ¿Ahora bien? Sí. Ahora somos 15. Normal. Creo que siempre se va a calcular con la derivada 1. Sí. Siempre. ¿Cómo? La derivada en el fondo lo que hace es medir. ¿Se acuerdan? La pendiente iba cambiando. Cuando nosotros fuimos trabajando con las secantes, la pendiente iba cambiando. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es, con la pendiente de las rectas tangentes, con la derivada, lo que hacemos es medir la velocidad con que va cambiando la curva. ¿Ya? La curva, por ejemplo, puede ir con un cierto movimiento, pero siempre el mismo. O bien puede ir con un movimiento donde va cambiando bruscamente, cambia. Entonces lo que hace la derivada es medir con qué velocidad está cambiando esa curva, con qué velocidad está yendo de ser creciente a ser decreciente. Entonces lo que tenemos que hacer es asociar el concepto de derivada con el concepto de velocidad. ¿Ya? La derivada lo que hace es medir la velocidad de cambio. La velocidad de cambio
de la variable. Cómo va cambiando la variable, cómo va cambiando las imágenes. Eso es lo que hace la derivada, medir velocidad. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una función, y esa función lo que está haciendo es mostrando el movimiento de una abeja que va volando, entonces yo podría saber cuál es la velocidad que lleva la abeja en un momento determinado. Como si yo tengo la función del movimiento, la derivo y puedo saber entonces cuál es la velocidad que llevaba la abeja. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, cuando uno va en carretera y que a uno le aplican la pistolita para medir la velocidad, lo que hacen es determinar la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en ese momento. Y ahí, en el fondo, lo que hace el sistema que tiene incorporado ahí adentro de la maquinita es eso. Es como de alguna manera, con la información, porque no toma solamente una foto, sino que el señor que está ahí con la pistola sigue un cierto trayecto. No llega y toma la foto ahí nomás, sino que hace una cierta trayectoria. Pequeña, pero hace una trayectoria, hace un movimiento, no es solamente una foto. Entonces, con ese movimiento, el sistema inmediatamente lo que hace es tomar una función que modele ese movimiento. Y después lo que hace es derivar y evaluar en un punto. Ahora, todo eso nosotros no lo vemos. El señor que está aplicando la pistola tampoco. Pero ese es el programa computacional como que está configurado en la maquinita para que haga ese cambio. Claro, después le da la indicación al otro y el otro el que... Entonces, la derivada de una función mide la velocidad de cambio de la función según cambia la variable. ¿Ya? Entonces la derivada asociémoslo con la velocidad, siempre, es velocidad. Cómo va cambiando la función respecto de cómo va cambiando el valor de la variable. De 5, valor x para 5, valor 6. ¿Qué pasa con la función? ¿Cómo varió? Entonces, si hay un modelo que representa la economía del país, entonces nosotros podemos imaginar, ver con qué velocidad está aumentando, está creciendo la economía. O con qué velocidad estamos bajando, es decir, está decayendo el nivel económico del país. ¿Okay? Entonces, en economía o en administración ustedes van a usar mucho la derivada de una función, porque van a ver con qué velocidad está cambiando el modelo. Según cambia la variable. Sí. Y aquí vamos a ver un ejemplo, porque en algún momento ustedes también en economía van a tener que calcular ustedes a mano alguna derivada. ¿Ya? Derivada de un polinomio. En algún momento ustedes van a tener que calcular a mano alguna derivada para otra asignatura. El profesor les va a llegar y les va a decir, bueno, y aquí, entonces, la velocidad del crecimiento económico está dado por f' de, y va a llegar y va a poner el número. Entonces, usted va a decir, ¿y eso dónde salió? Entonces, claro, el profesor va a tener la función y la derivada de esa función evaluada en un cierto punto y da la velocidad. Vamos a ver, acá en este caso, cómo se deriva un polinomio, para que ustedes lo sepan hacer. Derivada de un polinomio. Si nosotros tenemos el polinomio escrito de esta manera,
f de x es a por x elevado a n. La derivada siempre se calcula como, mire un poquito la pizarra. La derivada de un polinomio como esto se calcula como, esto que es el exponente se toma y se multiplica al frente. Y luego este se rebaja en una unidad. ¿Ya? Entonces la derivada sería, este número queda al frente y ahora este disminuye en una unidad. Así se calcula la derivada de un polinomio. Por ejemplo, siga mirando la pizarra. Si nosotros tenemos la función que es 5x elevado a 9, según eso, ¿qué sería la derivada? El 9 que multiplica, ¿ya? 8, no menos 8. O sea, 9 por 5 son 45, x elevado a 8. Esa sería la derivada. Entonces la derivada de un polinomio siempre se calcula de esta manera. El exponente, que es ese numerito, pasa al frente multiplicando y el nuevo exponente al anterior se le resta una unidad. Entonces las funciones cuando son derivadas va bajando el grado. Si usted tiene una función original de grado 5, cuando la derive, la derivada ¿de qué grado va a ser? De grado 4, porque lo baja en 1. Y si esa derivada la vuelve a derivar, ¿de qué grado va a ser la derivada? De 3. Y si lo vuelve a derivar, 2. Si lo vuelve a derivar, y después se fue. ¿Ya? Entonces, cuando uno va haciendo la derivada de la función a la derivada, se rebaja en una unidad. Entonces, anoten bien todo eso, porque aquí yo hablé de evaluar la derivada en un punto, hablé de la ecuación de la recta tangente y la normal. Ahora, como ya estamos aprendiendo cómo calcularla, vamos a hacer un ejemplo donde voy a poner una función, vamos a calcular su derivada, la vamos a evaluar y vamos a calcular la recta tangente y la recta normal. ¿Ya? Porque aquí yo mencioné, pero no he dicho cómo se calcula para el resto. Así que tome apuntes, escriba bien, ordenadito. Ahí yo estoy enseñando cómo se calcula la derivada de un polinomio, pero recuerden que todas las derivadas y todo lo que nosotros hagamos vamos a poder usar siempre GeoGebra. Entonces, sea como sea la función, nosotros la vamos a poner allí y vamos a decir deriva, pum, y me la entrega. ¿Ya? Pero cuando ustedes tienen un curso de economía, cuando el profesor use la derivada y use un polinomio, no lo va a dejar usar en GeoGebra. Sí, porque puede ser una economía que venga después, no sé. Pero sí los profes de economía usan derivadas. ¿Nunca le han hablado de derivadas? ¿No? Pero no se preocupen, en algún curso lo van a hacer. ¿Cómo se llamaba el numerito que iba arriba? ¿O la letra? Exponente. ¿Era ese? Sí, pero nuestro... ¿Qué pasa? ¿De qué es? ¿Hacerlo tú? Sí, Sí, pues lo hago. Ahí sí, que es el mano. Bueno, siempre va a ser la... ¿No se me va a hacer qué? La derivada. Claro, lo que pasa es que ahí yo dije que la derivada era la velocidad. Entonces, la derivada de la derivada, ¿qué debería ser? ¿Cuál es la velocidad de la velocidad? ¿Cómo se llama la velocidad de la velocidad? Aceleración.
La velocidad de la velocidad es la aceleración. Entonces, la segunda derivada lo que hace es calcular la aceleración. Por ejemplo, si esto fuera un móvil, un vehículo que está en movimiento, la primera derivada me va a ayudar a calcular la velocidad instantánea en cada momento. Y la segunda derivada me va a ayudar a calcular la aceleración que llevaba el vehículo en determinado momento. Es decir, si aumentó la velocidad o disminuyó. Eso es aceleración. ¿Ya? La aceleración es la variación de la velocidad. Entonces, si aumento la velocidad, estoy acelerando. Si disminuyo la velocidad, estoy desacelerando. ¿Ya? O aceleración positiva y aceleración negativa. ¿De acuerdo? Entonces, ambas variables, la velocidad y la aceleración, hablan del comportamiento del modelo. Si yo hablo del movimiento de un objeto, claro, es como más fácil para uno entender que un determinado objeto lleva una velocidad. Si usted va viajando, por ejemplo, a Temuco, entonces usted va con una cierta velocidad. A ratos aumenta, a ratos disminuye. Entonces ahí hay aceleración. Entonces yo podría calcular con qué velocidad pasó por Curicó. O cuándo aceleró más, cuándo desaceleró. En fin. Entonces todo el estudio de cómo se comportó el móvil en todo el trayecto lo podemos hacer a partir de la primera y la segunda derivada. Si el modelo, en lugar de estar representando el movimiento de un objeto, está representando un hecho económico, me está mostrando con qué velocidad está variando. Por ejemplo, si es el precio del cobre, entonces, si tengo un modelo económico, me va a estar mostrando con qué velocidad está cambiando el precio del cobre en la medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Y la segunda derivada estaría calculando la aceleración, es decir, cuando el valor empezó a aumentar rápido, bruscamente, o cuando el valor del cobre empezó a disminuir. Eso sería la aceleración en ese caso. ¿Ya? Entonces, dijimos que de esa manera calculábamos la derivada de un polinomio. Pero ahora vamos a poner un polinomio más completo. ¿Dónde dejé mi borrador? Ahí. Por ejemplo, ejemplo 2, si f de x fuera menos 6x al cuadrado más 3x más 8. ¿Cuál sería la derivada para ese polinomio? Acá yo solamente expliqué la derivada de cada pedacito. Es decir, la de ese pedacito, la de ese o la de ese. Entonces, si tengo que calcular ahora cuando están combinados, da lo mismo. Se hace por separado. ¿Ya? Menos 6. Menos 6. Entonces sería la derivada, el 2 baja por menos 6x elevado a ¿cuánto? 1. A 1. Y cuando es 1 no se escribe. Ya. Más. ¿Qué número hay arriba? 1. Entonces el 1 pasa al frente y queda multiplicando el 3. ¿Ya? 1 por 3. ¿Y la x va a quedar elevada a cuánto? A 0. ¿Y cuánto es un número elevado a 0? Como que nada. 1. A elevado a 0 es 1 siempre. ¿Ya? Siempre un número elevado a 0 va a ser 1. Entonces, ahí arriba hay un 1. Ese 1 pasa al frente. Quedó multiplicando. El 1, le resto 1, quedaría en 0. Pero elevado a 0 es 1, por lo tanto quedaría así. ¿Ese lleva x? No. Entonces quedaría como 0. Ay, ahí me perdí. ¿Por qué queda? ¿Por qué 0? Porque ese 8 solito es lo mismo que si fuera 8 por x elevado a 0, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto es x elevado a 0? Ahí está. ¿Cuánto es x elevado a 0? 1.
Entonces, esto de aquí es 8. Ya, pues entonces si usted lo deriva bajo el mismo principio de acá, el 0, ¿qué es lo que hace? La A sería 0 por 8 menos 1, pero 0 por cualquier cosa es 0. ¿Ya? Entonces, fijémonos en qué es lo que está ocurriendo. Esta para acá, nadie tuvo ningún problema parece en hacer su derivada. Sería menos 12x más 3. Saquemos conclusión. Ese 3x, ¿cómo quedó su derivada? 3. Entonces todas las cosas que tengan 4x menos 7x, 25 cuartos de x, ¿cuál va a ser la derivada? Solo el número, ¿cómo que 3? Solamente el número que va multiplicando a la x. ¿Ya? Solamente el número que va multiplicando a la x. Y cuando se tiene un número solo, la derivada va a ser siempre 0, va a desaparecer. Por lo tanto, entonces, recuerden que dijimos que lo que hace la derivada es rebajar los grados. Entonces, este que no tenía x, chao. Ese que tiene x, ahora queda sin x. Ese que tenía 2x, ahora tiene 1. ¿Ya? Eso, en el fondo, es lo que está ocurriendo. Entonces, la derivada quedó escrita así. Recuerden, cualquier número multiplicado por x, la derivada quedaría como el mismo número nada más. Ya. Antes de que siga escribiendo, para que vayamos con el vuelito. ¿Cuál sería la derivada de esta? ¿Ya? 8 por menos 27 quintos. ¿X elevado a cuánto? A 7. Más 2. X elevado a... Adelante. Le vamos a cobrar un 7 como nota, ¿eh? ¿Sacó el 7 o no? No. Ah. Para la otra. Elevado a 1. 2 por 3, x elevado a 1, o sea, no va. Ya, ese que es 6x, ¿cómo quedaría? 1. Ya, pero ya estamos grandes, no vamos a poner el 1. ¿Cómo quedaría? 6. Ya, 6. ¿Y ese que nos lleva a x? Chao, no va. ¿Ok? Entonces esto en el fondo quedaría 7 por 8, 56, 5, 8 por 2, 16 y 5, 21, menos 216 quintos, más 6x, menos 6. Esa sería la derivada. Como el agua. A ver, aquí multipliqué, chicas. 8 por 27. Multiplique 8 por 27, a ver si le echo un 3. Eso nomás hice por multiplicar. Sí. ¿Ok? Entonces, las cosas que llevan X, cuando yo las derivo, queda solamente el número. Y las cosas que no llevan X, cuando las derivo, ¡pum!, se desaparecen. ¿Ya? Ejemplo 4, a ver si ahora ya lo hace bien. Si no, los voy a dejar castigados aquí hasta las 11 de la noche calculando derivados. Ah, no sé yo. ¿Cuál sería la derivada en este caso? 60x. ¿Ya? 10
por menos 6, ya, más 3, por 4 quintos. ya, X2 ya, menos 48. ya. Ah, bien. Y 10 por 6 sería menos 60, x a la 9, 3 por 4, 12, quintos x al cuadrado, menos 48. Así es como se derivan los polinomios. ¿Ya? Ahora, nosotros para este curso, yo voy a usar el GeoGebra para derivar. Pero vuelvo a insistir, en alguna asignatura de economía los profes requieren que usted sepa calcular derivada de polinomio, porque la usa. ¿Ya? Entonces por eso le estoy explicando esto, para que cuando el profesor le diga, ¿vieron derivada? No, profesor. ¿Nadie le enseñó? No, profesor, nunca. La profesora. Me he escuchado esa respuesta millones de veces. Ya. Ahora ahí les dejo para que escriban bien, ordenadito, los ejemplos y vayan poniendo las observaciones al lado. Tenemos asistencia como está bien. Ah, voy a tener prueba. ¿No? ¿Cómo te descargas? O sea, ¿cómo te descargas? Impecable. Agrupador de seguridad. ¿Qué pasó? Sin llorar. Te cagó al tiro. No vayan a hablar, que me molesta la verdad. Se va, claro. Y ahí, si hay algo que tiene solamente una X, se queda solamente el número. Ahí ya empieza a hacer bajarlo adelante y así bajarle en una unidad. Iba a comprar, Como ya. pero no terminé. Ahora sí. No sé cuándo es la otra. Sábado de la próxima semana. ¿Tiempo se va a tener esto? O sea, Aquí no dejan. derivado. Va a ser A la hora de la clase. porque ahora no va a trabajar a las 9:30 y la clase empieza un poco. Ah, sí, lo que pasa es que la prueba dura 1 hora y media. Entonces, como dura 1 hora y media, mejor la empezamos a las 9:30 para que antes en ese horario, si alguien tiene dudas, consultas, pregunte. O sea, no el próximo, porque el próximo es este 11. La derivada de la derivada. El próximo es el próximo. Tengo los ojos rojos. ¿Se me puede hacer? ¿Hay que esperar? No sé. Me duele el baño. Mira. Ay. Qué mal está el COVID. Hoy tenía una infección, entonces. O sea, Porque si te molesta el oído ya no no, pero- pasa a ser muy viral. No, sí. Viral es cuando tienes toda la cuestión acá. Pero cuando ya te empiezan a molestar el oído ya pasa a ser que estás me haciendo siento raro, me lo empecé a tomar ahora. Y bien la tarde. Eso es un poco mejor para mí. No puedo fallar. ¿Qué será?
Típico de mujer haciendo una cosa y conversando otra y no se equivoca en la escritura, pero está hablando de cualquier otra cosa. Uno está en la cocina, está cocinando, está atento al teléfono, de la tele y del niño. Está todo multifuncional. Un hombre, no, espérate, que termine. Ya, ahora habla. ¿Ya? ¿Listo? ¿Seguimos? Sí. ¿En su venia? Dele, póngale. Ya. Voy a borrar la pizarra entonces. Ahora viene lo bueno. Esa es la que está en el sistema, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí no me pasé delante. ¿Suficiente? Ya, miren, acá en este problema que está en el ambiente de aprendizaje como actividad formativa, dice, dada la función f de x, 6x más 25 dividido en x, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a la función en el punto x0 igual 5? Esta es la función. Me están pidiendo la pendiente de la recta tangente. Dijimos que la pendiente de la recta tangente se calcula con la derivada. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos escribir esta función en GeoGebra, derivarla, y una vez que calculamos la derivada se evalúa en el 5. ¿Ya? Entonces,
Vamos a abrir el GeoGebra. Ya. Ahí tenemos entonces la función y la vamos a escribir acá. La función sería entonces, la escribimos tal cual, 6x más fracción 25 dividido en x. La función se llama f. ¿Ok? Ahí está, igualita a como me la están dando acá en la actividad. Dice cuál es la pendiente de la recta tangente. Ya sabemos que para hablar de pendiente necesito la derivada. Entonces, acá es donde sencillamente GeoGebra nos va a ayudar, porque como vamos a pedir la derivada de la función, mire la pizarra, yo lo único que tengo que hacer es escribir derivada, función, y en el interior pongo la f y doy enter. Fíjese que le agregó la comita. Ahí está la derivada. ¿Ya? ¿Y eso no? ¿Okay? Para calcular las derivadas, entonces el GeoGebra lo hace. No tenemos nosotros que saber a mano. Lo que expliqué antes, vuelvo a insistir, es que en alguna otra asignatura un profesor le va a pedir calcular la derivada de un polinomio, pero sin usar el GeoGebra. Entonces usted tiene que saber cómo lo hizo el profesor, o bien cómo lo va a hacer usted en el cuaderno para entregar la respuesta. ¿Ya? Pero nosotros aquí no vamos a calcular las derivadas a mano, sino que solamente escribimos la función y le pedimos a GeoGebra que haga la pega por nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar los resultados. ¿Ya? Tenemos la función, ahí está, calculo la derivada. ¿Por qué? Porque me están pidiendo calcular la pendiente de la recta tangente a la función en el punto 5. Ahí calculé la derivada, porque dijimos que la derivada es la que me iba a calcular la pendiente de la recta tangente. ¿Qué tengo que hacer ahora para responder expresamente esta pregunta? ¿En qué parte? En el elevado, Tenemos dos funciones. ¿En cuál de las dos? en la segunda. En la segunda. Entonces acá, mire, usted lo que tiene que hacer es f, comita, Agregar entonces. 5. Y está listo. F, comita. ¿Ves? ¿Dónde está la comita? Mira el teclado en pantalla. No lo miro. Ahí está la comita. En los símbolos, ahí está la comita. Que es el apóstrofe en el fondo. Profe, ¿qué puso arriba? ¿Qué comió? Y esa es la pendiente, ¿cierto? Esa es la pendiente, esa es la que me estaban pidiendo. Entonces ahí la respuesta sería 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno no entiende acá cuál es la pendiente y cómo calculo la pendiente, claro, o sea, si no sabe que la derivada es la que le sirve, aunque tenga el computador de la NASA, no va a saber calcular. ¿Ya? Por eso que hice yo la previa de explicar qué era la derivada, cómo se interpreta, para qué nos va a servir. ¿Aquí lo que eso está en la guía? ¿Está en la pendiente? ¿Ya? ¿Estamos ahí? Sí.
Creo que cuando vas a agarrar su al final del ciclo. Sí, cuando termine. Pero tienen 2 intentos nomás. Les puse 2 intentos, ¿no? Sí. Esta formación, ¿no? No, esta es formativa, todavía no he hecho el control. ¿Cuántas son? Es que son 2 controles nomás parece. ¿En todo el ciclo? Parece, sí. Al último creo que son 2. No, pues si hay un control cargado. Y dice, control 1. Cuando termine la unidad 1, dice, control 1. Ya, eso no. Cuando termine la unidad 2, ¿qué va a decir? Control 1. Es Me cobraron como nunca por la muerte. Entonces, esto de aquí es para tener la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Y la pendiente de la tangente es f' evaluada en x0. La pendiente de la normal es menos 1 partido por la derivada. Lo que era la pendiente de una tangente. La pendiente de la tangente es la derivada evaluada en el punto, que es lo que acabamos de hacer. Derivamos y evaluamos en el punto que me da. La derivada de la normal es menos 1 partido por la derivada evaluada en el punto. Menos 1 partido por la derivada evaluada en el punto. Entonces la pregunta B dice, ¿cuál es la pendiente de la recta normal a la función en el punto 5? ¿Qué debería ser para responder esto? Menos 1. F. Ya, pero ahí ya lo tenemos calculado ya. Pero ya está calculado el f' de 5. Pero eso será ponerle menos 1 partido por Ya, por eso, pero ¿cuánto es el f' de 5? 5, ya, no tengan miedo, digan 5. ¿Ya? Entonces, para responder esta otra pregunta, ¿cuál es la pendiente de la recta normal a la función en el punto 5? Sería menos 1 partido por la derivada evaluada, pero aquí ya tengo la derivada evaluada. Ya, perfecto. La pendiente normal. Ya ¿Cuál está. dijo la N? ¿Cuál dijo la N? 1 partido de 5. Ese es 1, sí, porque da 0 menos 0,2. ¿Ok? Entonces solamente usé lo que aquí yo había escrito. La derivada de la tangente y la derivada de la normal. La primera es la derivada evaluada y la segunda es menos 1 partido por la derivada evaluada. Como aquí ya habíamos evaluado la derivada y nos dio 5, entonces la normal sería 1 negativo partido por 5. Ahí está. Eso no me entendí esa parte. ¿Qué cosa? Porque es menos 1 partido por 5. ¿Qué estoy diciendo? Porque Vea lo que ahí dice le debajo, dice ¿qué dice? menos 1. Pendiente de esa parte. Entonces, si en la
La pendiente normal te da siempre menos 1 No. partido por 5. Como la pendiente de arriba ya te la dio, tienes que controlar el número Entonces, de ahí estoy diciendo cuál es la pendiente de la tangente y cuál es la pendiente de la normal, cómo se calcula. Profe, la primera pregunta era, ¿cuál es la pendiente de qué cosa? ¿Cómo? ¿Por qué no veo la Ahí tilde? dice de la recta tangente. Ah, de la recta. Sí, todo esto es genérico. Todo esto es genérico. La ecuación de la recta tangente es la que me piden ahora. Ahora me están pidiendo la ecuación de la recta tangente. Y aquí me piden la ecuación de la recta normal. Ahí sería lo de arriba. Ahí sería la parte de arriba que yo escribí acá. Entonces, para calcular la ecuación de la recta tangente, se hace como lo que tengo aquí. La ecuación de la recta normal, como este que está acá. Entonces sería menos 1 partido por... ¿Ya? ¿Estamos bien con la parte B? Veamos la parte C. Dice, ¿cuál de las siguientes expresiones algebraicas representa la ecuación de la recta tangente en el punto 5? Para poder escribir la ecuación de la recta tangente, necesito estos elementos de acá. ¿Tenemos el x0? ¿Cuánto es? 5. Tenemos el y0, lo podemos calcular como... ya, tenemos el x0, que es el 5. Tenemos la pendiente, que es la derivada evaluada, que también es 5. Lo único que nos faltaría es el y0. ¿Quién era el y0 cuando yo hice el dibujo? La imagen. ¿La imagen de quién? Ya, pero la imagen ¿bajo qué función? ¿La función original o la función derivada? Original. La original. Entonces, ¿qué es lo que necesito? El f evaluado en el 5. 35. Ahora tengo todo. Esta es la que estamos haciendo. El x0 lo conozco. Esto evaluado ya lo calculé. Me falta ese. El y0 es la imagen del x sub 0. ¿Ya? Ese es el y0. Es la imagen. Pero bajo la función f. Por lo tanto, si yo tomo eso y lo aplico en base a la información que ya calculamos con GeoGebra, la ecuación de la recta tangente va a estar dada por I es igual a f' evaluada, 5. X menos x0, ¿cuánto es el x0? 5. Más el y0, 35. Vamos a reemplazar entonces. Es porque con la primera función que Función. hicieron, ¿cierto? Claro, porque es la f, no es la f'. El y0 es la imagen del x sub 0. Entonces por eso aquí usamos el f. Y aquí viene un pequeño paso algebraico, pero a esta altura, que ustedes están en quinto semestre, no me reclamen. 5 por x, 5x. 5 por 5, 25. Menos 25 más 35, 10. Esta es la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Esto es lo que estoy aplicando. Esta es la fórmula para encontrar la ecuación de la recta tangente. La derivada evaluada en el punto. Ahí está. El x sub 0, ya lo daban en el enunciado, decían que era 5. Y el y0 es la imagen del x0. Imagen
bajo la función original. Ahí está. Entonces después solamente reemplazo. Y es igual a la derivada evaluada. Ahí está la derivada evaluada, que es 5. Paréntesis, x menos el x0, que es 5. Más el y0. Pero el y0 es el que calculamos allí, que es 35. Y luego, para abreviar esta expresión, el 5 multiplica la x y multiplica el 5. 5 por x, 5x, 5 por 5, 25 negativo. 35 menos 25, 10. Esa sería la ecuación que me estaban pidiendo. Veamos si aparecía. La primera. ¿Búscala aquí? ¿O rasca bóveda? No. ¿Ya? Vayan redactando bien ahí para que después, cuando hagan ejercicios de estos mismos en su casa, lo que hay que hacer, y ahí te ya, listo, el segundo, tercer cálculo, ya pero pasa súper soplado. Pero dije el tercer cálculo, aquí estamos en el primero. No sé. El tercer cálculo no es la tercera oportunidad que haga la asignatura, sino que la tercera vez que haga ese ejercicio. Ahora piden la ecuación de la recta normal. Ahora viene la norma. Pero ya tenemos todo. ¿Ya tiene una respuesta? Primero. Ahí tampoco se puede sacar con el punto. Hay que sacar por acá. Y por lo que hagan. Ay, profe. Si el GeoGebra ya te hizo todo, po. Después lo único que tiene que hacer es juntarlo. Solamente juntarlo. Es como cuando usted va a ir a cocinar. Junta todos los productos que necesita y después va y los pone en la olla y está lista la cazuela. ¿Ya? Entonces primero uno tiene que... ¿Me puedes mostrar la alternativa, por favor?
¿Ya? ¿Cuál sería su respuesta, Dani? Averiguando. A mí no me sale, ¿por qué no me sale? Yo tengo que contar todo eso. No, ya pues ya me tenía la F con el... Ya. Yo lo hice así, mira. Veamos. Ahora necesito la recta normal. Para la recta normal, aquí tengo todos los elementos. Y ya tengo todo calculado acá. Por lo tanto, para la recta normal sería, el I va a ser igual a menos 1 partido por 5. Por X menos 5. Más 35. Y sería igual a, ahora multiplico acá y multiplico acá. Menos un quinto de X, menos por menos da más, 1 por 5, 5, dividido en 5, más 35. Menos 1 partido por 5x, 5 partido por 5, eso es 1 más 35, 36. Listo. Sería negativo. 1 partido por 5 Profe, ¿puedes es mostrar la menos opción? 1. Menos 1. Sería negativo. No, que en el fondo es ese. Ah, ya. Menos 1 por x, menos x. Menos X. Y es más 36. La diferencia entre estos dos es que acá dice más 36 y aquí dice menos 36. ¿Qué cosa? Ahí dice menos, ahí dice menos. ¿Listo? ¿Se entendió? Sí. Ya, entonces lo que ustedes tienen que tener súper bien anotadito en su cuaderno es la fórmula para la ecuación de la recta tangente, la fórmula para la ecuación de la recta normal, la pendiente de la recta tangente, la pendiente de la recta normal. Los elementos que requiere, eso los calcula, cada uno los calcula directamente aquí con GeoGebra. Pero después para armar las dos ecuaciones, ya, ahí lo tiene que hacer usted a mano. Profe, ¿y lo puede dar también la derivada de un polinomio también? Lo que sea, lo que se les ocurra poner como En función. todas las funciones. Puede ser una función que tenga logaritmo natural, una función que tenga exponencial, pero a nosotros nos da lo mismo porque la pega la hace acá el GeoGebra. O sea, cual sea la función, nosotros la ingresamos y el GeoGebra va a calcular la derivada. ¿Ya? ¿Anota qué? Ya, ¿estamos entonces superados este problema 1? Sí. Vamos al problema 2. Ya, voy a borrar acá esto que habíamos calculado. Mire, aquí tenemos la siguiente situación. Tenemos gráficas. En rojo, esta función,
en azul, una recta tangente ¿en qué punto? No, 4. En el punto C. La recta es tangente en el punto C, la recta azul. ¿Y la recta verde? La normal. La D. En la D. No dice que es normal, pero ¿qué es lo que es? No necesariamente, pero ahí me está mostrando que se está intersectando en ese punto. Con la D. Ya, pero está diciendo entonces que es tangente en D. No me están hablando aquí de una normal. La recta que está en azul, esta es tangente en el punto C. Y esta otra que está en verde es tangente en el punto D. No me están diciendo que estas dos son perpendiculares. ¿Ya? ¿Eso lo hace si chocan en el mismo punto? O sea, si hubiera tomado desde aquí en el C, ahí sería la normal. Ah. Sí, por eso quedé así como... Claro. Lo que pasa es que son en puntos distintos. Entonces este en C Son dos tangentes. son dos tangentes. Una ¿Pueden en ser C más? y la otra en D. ¿Pueden ser más que aparezcan en un gráfico? Todas las que se le ocurran, pues depende de lo creativo que estuvo la persona que hizo este problema. ¿Ya? Es que lo que pasa es que si es verdad, lo que uno tiene que ir después, o sea, primero analizar qué es lo que tengo aquí como gráfico. Tenemos acá una curva en rojo, una recta tangente en C y una recta tangente en D. Por lo pronto eso es lo que se ve. Dice, la pendiente de la recta tangente a F en el punto C. Me están pidiendo la ecuación, o la pendiente en este caso nada más. Me están pidiendo la pendiente de la recta tangente en el punto C. Y esa sería... Pero arriba, espera un poquito, arriba me dicen que en la siguiente gráfica, esta es una función polinómica de orden 4 desconocida. ¿Cómo voy a poder derivar si la función es desconocida? Pero tenemos la fórmula. ¿No? Puntos. Ya. ¿En qué estás pensando? Sigue pensando. Ya, bueno, ya que continúe ese pensamiento porque va muy bien. Bien. Juntas son dinamita, bien. Perfecto. No me dicen cuál es la función, pero me están dando pistas. ¿Cuáles son las pistas que me dieron? Ahí hay un punto A. Ahí hay un punto B. Hay un punto C. Hay un punto D. Y hay un punto E. A partir de todos esos puntos, yo podría pedir el ajuste polinómico de grado 4 y ahí ya conocería la función. Entonces, tan desconocida no era tampoco. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Ya. ¿Se entendió? Lo que las chicas dijeron están en lo correcto. Ya, vamos a anotar. Voy a borrar acá estas fórmulas, ya me molesta. Sí, los 5 puntos. 2 debe ser 0,8. Menos debe ser menos 2,8. Debe ser 2. Menos debe ser 2,4. El punto A es menos 2,8. El punto B 2,0. El punto C 4, primero la X, 4,2. El punto D 10,4. Y la otra 14,6. Y el punto E 14,6. Entonces tengo esos 5 puntos y lo que hago es ajuste polinómico
A, B, C, D, E. ¿Qué grado era? 4. 4. Y listo. Y ahí me va a dar el modelo. Ahí me va a dar cuál es la función. Y la función que me dé, esa era la función desconocida que decía. Entonces, claro, es desconocida, pero si yo empiezo a observar con más detalle, me doy cuenta que hay unos puntos que están estratégicamente marcados. Y con esos puntos, entonces, como me decían arriba, que era una función polinómica de grado 4, con los puntos que me dieron, los utilizo para poder obtener la función. Pero está bien su pensamiento ahí, bien agotada, pero iba bien. ¿Se te hubiera ocurrido seguir así? Cuidado. Hubiera dicho, pero hasta ahí llegó. Hasta ahí nomás. María Elvis, ¿desde el principio lo estabas visualizando así? Del autopolinómico de la 4. Por eso, pero desde el principio cuando empezamos a mirar ya esto, o después de que habló. Creo que la americana como que me hizo sentido. Creo que sin decimales. Aquí dice ingreso de valores con 2 decimales. Igual lo habíamos visto en la clase anterior. De la Sí. Profe, entonces cada vez que nos diga ajuste polinómico, o sea, Es que aquí no te va a polinomio- decir, o sea, si en ninguna parte dice. no, pero arriba dice. No, no dice. Sí, pues la función arriba dice Sí, polinómico. pero dice que es una función polinómica. No dice que hay que hacer un ajuste. Dice que es una función polinómica de grado 4, nada más. O de orden 4. Pero ya sabiendo que a uno que nos pidan un orden, es porque tenemos que ir viendo los puntos de un gráfico. O si es que te lo dan en una tabla. Ok. Para que haya sido el carro de la basura. Yo también pasa. Ya. Veamos entonces cuál es el modelo. Identificamos entonces los puntitos. El punto A. Menos ABC, ya, vamos a correr. El punto A era menos 2, ¿cuánto? 2,8. El B era 2,0. como la versión nueva, ¿ya? 4,2. 4,2. 10,4. 14,5. Ya, ahí están los 5 puntos. Y con esos 5 puntos pedimos un ajuste polinómico. Marco los 5 puntos. A, B, C, D, E, coma, 4. Un poquito más. Ahí está la función, ese es el modelo. Pero ahí después tenéis que ponerle los controles decimales, ¿no? ¿O no? No, aquí en esta parte completa. Cuando empecemos a calcular, ahí tiene que ser con 2 decimales. ¿Ya? Lo que pasa es que si usted aquí lo aproxima ya a 2 decimales, el primero se desaparecería porque tiene 0,00. ¿Con cuánto? No, por eso, aquí lo vamos a usar con todo. Pero después cuando empieces a hacer cálculos con esa función, el resultado que tengas, ese ya tienes que ir aproximándolo a 2 decimales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Dice la pendiente de la recta tangente a F en el punto C. La C es 4,2. ¿Ya? Entonces, ¿qué debería hacer? Poner F, la comita o 4,2 y lo tiramos. ¿Ya? No me están pidiendo la función de la derivada, así que podría poner solamente la comita al tiro. Vamos a hacerle caso a la María José. Me dijo F' de en el punto C. Y el punto C era el 4, la X.
Ahí estaría. La pendiente de la recta tangente a F en el punto C. Esa sería la pendiente. Esta es la que me está pidiendo que la escriba aquí con 2 decimales. Profe, ¿y por qué no se pone el 4,2? ¿Por qué solamente el 4? Porque es el X. La segunda parte es la Es Y. la I, ya, ok. Estos son X. Estos son Y. Ok. Entonces acá adentro solamente para X. Entonces aquí la primera respuesta sería 1,16. 16. Ahí están los 2 decimales. ¿Por qué 4? Porque la ¿Por C qué? te dio 4. En la C, mira. Esa sí, Ahí. esa X. Se pone cuando sacas la que está acostada del color. En la pregunta B nos pide la ecuación de la recta tangente en el punto D. Ahora ya no es el punto C, ahora es en el punto D. ¿Qué necesito para la ecuación de la recta tangente? Lo mismo. Lo mismo, solo le cambiamos. Tenemos el valor de la D. Sí, tenemos el I. Tenemos el I porque ese sería. Podemos Este es poner el lo X, mismo. este es el I. Lo mismo. Entonces esto es F. Sería como reemplazar en la fórmula que está aquí. Ya tenemos todo. Ah, falta solamente ahora evaluar en el 10 la derivada. Porque este valor no me sirve porque ahora está en el punto D, no en el C. Sería como lo mismo, agregando los dos. Sería Ahora debería ser el F', pero evaluado en el 10. Porque el 10 es el que corresponde al punto D. ¿Ya? Esa es la X del punto D. Y eso es lo que me están pidiendo ahora. En el punto D. Y ahí ya tengo entonces la derivada. Por lo tanto, esta sería la pendiente. Y ahora armamos la recta. La recta tangente, ¿cómo era? Y es igual a ¿qué cosa? menos 0,45. ¿Ya? Menos 0,45, porque sería la derivada evaluada en el punto por x menos 10, que sería ese punto, más 4. la imagen del 10, ¿cierto? Que era la segunda coordenada, que es el 4. ¿Se ve? Todo está en la fórmula que teníamos aquí y estamos reemplazando. Multiplico menos 0,45 por x, menos por menos da más, 0,45 por 10, más 4. Menos 0,45x, 0,45 por 10, 4,5. Menos 0,45x más 4,5 más 4, 8,5. Y ahí entonces tengo la ecuación. Y aquí me dejaron el espacio para que ponga el número que está multiplicando la x. ¿Cuánto es? Menos 0,45 por x más 8,5. Y ahí estaría respondido. Entonces, todo está en calcularlo con el GeoGebra, pero después los resultados los voy usando para armar, cuando me piden la recta tangente, para cuando me piden la recta normal.
porque la imagen del 10 era el 4. Este es el X, recuerden, en pares ordenados, este es el X, este es el Y. Este es el X0, este es el Y0. Y esos son los valores que reemplazamos entonces ahí para calcular la recta tangente. Vaya notando bien con todos los detalles, para que después cuando llegue a la casa y quiera volver a hacer un ejercicio similar, no esté diciendo, ¿y de dónde saqué esto? ¿Por qué aquí puse 8? ¿Por qué aquí puse 3? Entonces, tiene que estar todo escrito en su cuaderno para saber después de dónde salió cada cosa. ¿Ya? ¿Estamos bien con este ejercicio hasta ahí? Te lo voy a anotar. Que me faltó la otra pregunta. José, ¿Sí? ¿todo bien? Sí, sí. Mire, la siguiente pregunta acá decía el punto de intersección de las rectas de la gráfica. Intersección. Lo que nosotros calculamos recién, esto que está aquí, ¿a cuál de las dos rectas representa? ¿La recta azul o la recta verde? Esa La recta verde. Esto que está aquí representa la recta verde, esa. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estábamos buscando era la ecuación de la recta tangente en el punto D. Entonces, en el punto D, ese era la recta en verde. Para encontrar ese punto de intersección, ¿qué necesitaría? Del azul. Necesitaría, para poder después intersectarla, necesitaría la ecuación de la recta azul. Es decir, lo mismo que hice aquí para el punto D, pero tendría que hacerlo para el punto C. Y ahí tendría la recta en azul. Y una vez que tenga la recta azul, la recta verde, entonces puedo obtener ese punto de intersección. Y ahora díganme, ¿cómo encuentro la ecuación de la recta tangente en el punto C? Ya teníamos eso, ¿no? ¿Pero cuál está pidiendo la N? La tangente. Estoy pidiendo la tangente de la recta C. Pero en el punto C ya habíamos calculado la derivada. Era esa. La tangente de la C dijo. Ahora hay que buscar la ecuación de la recta. Prácticamente ya tenemos todo. Sí. Voy a borrar estos puntos de aquí. X, 4, X. Ah, profe, ahí es donde había que multiplicar por 4X, ahí sí o no. Hágalo nomás. Yo me guío. Tangente en C. Y sería igual a. Positivo o negativo era 1,16 por X menos. ¿Cuál era el valor de la X en C? 2. ¿Cuál era el valor de la Y en C? 2. 4. No, pues se equivocó. 4. ¿Este es 4? Sí. ¿Más? 2. 2.
Ya este es el X y es el Y para el punto C. El punto C, entonces era este. Cuadrado. Ya. Ese es el X y ese es el Y. Y se multiplica. 1,16x menos 1,16 por 4 más 2. 1,16x menos 4 por 6, 24. 4 por 1, 4, 5, 6. 4, 64. Por lo tanto sería 1,16x menos 2,64. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Por qué 2,64? ¿Para qué es esa operación? Más por menos, menos por ya, sí. O sea, no la haga usted a mano, tiene que ingrese, pues menos 4,64 más 2. ¿Cuánto da todo eso? Debería dar eso. ¿Ya? Esta es la tangente en C. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es graficar esta y tomar el punto de intersección. Esta que está aquí es la recta que en el gráfico aparece en azul y esta es la que en el gráfico aparece en verde. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me da 4,64 más 2 me da 6,64. Sí, pero es menos 4,64. ¿Sí? Bueno, aquí la ecuación de la recta tangente en D, ¿cuál era? Los valores eran menos 0,45 A ver. más 8,5. Y ahora para el punto de intersección. Ya, para no confundirme con tanta cosa aquí, lo voy a borrar. ¿Ya? Sí, porque si ya tenemos las dos ecuaciones, esa y la que está aquí. La primera ecuación entonces es menos 0,45x más 8,5. Perdón. Punto. Ahí está la primera recta. Esta primera recta es la que estaba aquí en verde. Ahora voy a escribir la segunda recta, que era la que estaba en azul, que es la que calculamos acá recién. Y que sería 1,16x Menos 2,64. punto 64. Ahí está la función f, que es la verde. Esa f es la verde. Esa. La g es la azul. Esa. ¿Y qué me están pidiendo? Ahí está el punto de intersección. ¿Elimino todos los 200 puntos, no? ¿O lo dejo ahí? O sea, yo lo eliminé para que no hubiera tanta línea, tanta cosa dentro de la gráfica y que al final uno... ¿Cuántos decimales? Ya lo hice, sí, sí, Dos decimales decían. Como intersección. Interseca, Sí, interseca f con g. Interseca. Interseca. La función en GeoGebra se interseca. Ahí está, mira. Ese uno y ese la otra, y interseca las dos. Así se hace. Entonces sería 6,92. ¿Cómo? Así. 6,92. ¿Y la otra coordenada cuál era?
5,39, correcto. Me queda mucho eso. Entonces, si usted se da cuenta que en el ejercicio no le dicen lo que usted tiene que hacer. Nosotros sacamos como conclusión o como deducción, pero esto, ¿qué debería hacer? Deberíamos calcular aquí, a ustedes se les ocurrió obtener la función en rojo haciendo el ajuste polinómico de grado 4. Pero en ninguna parte me decía, haga un ajuste polinómico. ¿Ya? Pero ya con todo lo que hemos aprendido, con todo el camino andado, ya sabemos, pero aquí vienen algunas referencias. Tomamos esa referencia y se nos ocurrió hacer la función. Después, observando, nos dimos cuenta que la recta en azul era la tangente en C y la recta en verde era la tangente en D. Y de esa manera entonces fuimos calculando los puntos que eran las derivadas en cada uno para tener la pendiente y calculamos la ecuación de cada uno. Al calcular la ecuación de cada uno de las dos rectas tangentes, pudimos entonces obtener el punto de intersección. Pero se da cuenta que a estas alturas a usted ya no le están diciendo, no lo están tomando de la mano, haga esto, ahora haga esto otro, ahora haga acá. Sino que nos ponen en una situación y nos dicen, pregunta, ¿cómo llegamos a eso? ¿Ya? Entonces, vayan acostumbrándose a esa forma. ¿Ya? Que cuando estábamos en primero, claro, todo uno tenía que ir como diciendo, haga esto, hágalo de allá. ¿Se acuerdan? En la guía dice, haga un ajuste lineal. Después decía, haga un ajuste polinómico de grado 2. Después decía, haga un ajuste exponencial. Nos decían todo. Ahora ya no me dicen casi nada. Y me preguntan todo. Somos grandes. Quinto semestre. Demostremos que estamos en quinto semestre. Y la cara que me pongo. ¿Ya? ¿Preguntas? Practiquen, chicos, esto. ¿Ya? Practiquen esto que estamos viendo aquí. El sábado traten de llegar, a la hora que comienza la clase para que podamos hacer la mayor cantidad posible de ejercicios. ¿Ok? Mientras más avancemos el sábado, menos dudas van a quedar para el próximo jueves, que sería ya el previo de la prueba.